Buenas tardes, compañeros. Tengo nuevamente el gusto de darles la bienvenida y de introducir a ustedes al máster licenciado Julio Roberto Alvarado, quien tiene una amplia gama de formación académica, así como mucha experiencia en las aulas universitarias. Es licenciado en Sistemas de Información, máster en Tecnología y Recursos, máster en Administración del Recurso Humano. Tiene el pensum cerrado de licenciatura en Psicología Clínica, estudios en el doctorado de Dinámica Humana y Salud Mental. Es docente universitario por más de 20 años y en la actualidad coordina el área de análisis final en la Universidad Galileo. Así que en muy buenas manos les dejo a ustedes aquí para introducirnos en esta importantísima materia que es la ética, que es la que es como la espina dorsal de nuestro actuar humano. Muchas gracias. Tengan todos muy buenas tardes. Yo voy a estar con ustedes durante 6 sesiones en lo que está dividido este tema. El tema principal, como está en el programa, es ética. Solamente vamos en la primera parte, vamos a hablar acerca de los clásicos del pensamiento ético, y la segunda parte vamos a hablar de ética y política. Estamos hablando que en las primeras 3 sesiones vamos a estar trabajando solamente en los clásicos, las personas que han estado antes de nosotros con estos temas, y en la segunda parte vamos a hablar ya de ética con política. La dinámica, como me explicaron a mí, y ustedes han estado recibiendo clases anteriores a estas, ahora 30 minutos voy a estar yo en una explicación y ustedes al final van a tener una serie de tiempo para preguntar. Solamente que hoy, yo lo había tomado de una forma diferente, voy a traer antes unas actividades para que todos y yo poder medir el conocimiento que tenemos acerca del tema ética, porque lógicamente es un tema que se desborda a la hora de que cada uno de nosotros pues percibimos el tema desde una perspectiva y desde una percepción de vida que cada uno de nosotros tenemos. Entonces, debido a eso es que la actividad se va a llevar el día de hoy de esa manera diferente. Bueno, cuando preparaba este material, me topé con uno de los clásicos que es Aristóteles, y lo interesante es que cuando hablamos de ética, estamos hablando de praxis, o sea, estamos hablando de práctica. Lógicamente, el término ética, como lo vamos a ver en una diapositiva más adelante, es la parte teórica, que es la que vamos a tratar nosotros acá en el curso. Y la moral, que lo vamos a ver en una diapositiva más adelante también, es la parte práctica. Pero al final la ética no sirve de nada si no se practica. O sea, es el actuar humano, es lo que lo delimita. Entonces, de nada sirve, la ética es un saber práctico, que de nada sirve saber mucho de ella si no la ponemos en práctica. Entonces, en realidad, creo que todos los que estamos acá, estamos en algún momento, en cada actuar de nuestra vida, en ese tema. Estamos hablando de nuestra ética, de la forma de cómo nos comportamos. Un poco de teoría para verlo. Viene de la palabra costumbre, ethos, ética viene de la palabra costumbre, y la costumbre son el actuar humano, se refiere a esa parte, a cómo nosotros nos desenvolvemos. Es una rama de la filosofía que estudia la bondad o la maldad de los comportamientos, y lógicamente tiene como centro de atención las acciones humanas y aquellos aspectos de las mismas que se relacionan con el bien, la virtud, el deber, la felicidad y la vida realizada. O sea, ahí estamos hablando del concepto. Para tener una vocación de objetividad y de universalidad, pretende mostrar el mejor modo de comportarse para todos los hombres y en todas las épocas. La idea cuando estamos hablando de ética entonces es de cómo nosotros nos comportamos y cómo cada uno de nuestros comportamientos se va justificando a la hora de que nos desempeñamos dentro de la sociedad en la que nos desenvolvemos. ¿A qué me estoy refiriendo? Cuando yo les mencionaba acerca de que la ética es la parte que vamos a estudiar en una forma
teórica, la parte práctica de la ética se llama moral. La moral es el conjunto de principios, los criterios, las normas y los valores que dirigen nuestro comportamiento. Esa es la parte práctica. La moral nos hace actuar en una determinada manera y nos permite saber qué debemos de hacer en una situación concreta. Es como una especie de brújula, la que nos va orientando hacia donde nosotros nos estamos desenvolviendo. Entonces, cuando hablamos de moral estamos hablando de la praxis, estamos hablando de la práctica. Y cuando hablamos de ética, que es lo que vamos a trabajar en este curso, que es como lo vamos a limitar, vamos a reflexionar, vamos a hablar de teoría. La ética es la encargada de discutir y fundamentar reflexivamente ese conjunto de principios o normas que constituyen nuestra moral. Pero algo que tenemos que tener claro a la hora de hablar de este tema es que hay un conjunto de creencias, y ese es el conjunto de creencias que es el que tenemos que trabajar. Porque en función de lo que nosotros hemos formado como creencias, es así como hemos desarrollado nuestra forma de ver la creencia. Y la forma como nos desenvolvemos es a esa moral a la que se está refiriendo. La moral y la ética se plantean cuestiones distintas. La moral tiene que ver con el nivel práctico de la acción y trata de responder preguntas: ¿qué debo hacer? Y la ética con el nivel teórico de la reflexión y trata de responder a preguntas de tipo de ¿qué es moral? ¿Cómo se aplica la reflexión a la vida cotidiana? Entonces, para eso quiero que tomen estas preguntas, que si las están copiando o que pongan atención a ellas, porque aquí viene la parte práctica del tema de hoy. Tenemos que viajar en el tiempo para este tema. En este momento yo me empiezo a trasladar años antes de Cristo. ¿Sí? Y quiero que nos vayamos en aquellas épocas, estamos hablando de 500 años antes de Cristo, un poquito más quizás, sí, un poquito más, entre 500 a 700 años antes de Cristo, y nos vamos a la parte de la mitología. Y quiero que hagamos esta reflexión. Antes de encontrar la ética, siempre los seres humanos buscado respuesta a aquello que está fuera, lo sobrenatural. Y entonces aquí viene el primer trabajo que quiero que hagan. El mito de Narciso. Narciso era un joven muy bello que, enamorado de sí mismo, murió de inanición contemplándose maravillado de las aguas de un estanque. Entonces aquí viene la primera pregunta. La belleza. ¿Qué pasa hoy, 700 años antes de Cristo, 2016, siglo XXI? ¿Todavía tenemos personas de esta manera? Claro que no mueren, pues, pero que se pierden totalmente en esa búsqueda. ¿Buscando qué? ¿Qué buscan dentro de sí mismos cuando están enfocándose de esta manera? Esa es la pregunta. Aceptación, muy bien. Ok, es una etapa de la adolescencia, ¿es válido? ¿Está buscando una aceptación de adolescente? Muy bien. Ok. O que otros lo acepten. Ah, muy bien, una incorporación. ¿Por qué pregunto? Sí, ¿qué manda? De hecho, hay algunas personas que se les califica como narcisistas, porque son muy egocentristas. Ellos gozan en el Carol Chapín con poner de acuerdo a una gente basado en los defectos de... Ok, es cierto, así es como funcionamos. ¿Qué más? Falta algo importante.
Vamos a ver si ayuda esto. Hoy en día la abundancia de espejos por todas partes, de salones de belleza, gimnasios, clínicas de estéticas, prueba la existencia de múltiples narcisos, ¿sí o no? Ok, ¿y qué pasa con las redes sociales? ¿Qué pasa con el selfie? ¿Su nuevo espejo? ¿Sí? ¿Los memes? ¿Por qué tenemos que verlo de esta perspectiva? Porque ahí estamos poniendo parámetros, ¿o no? ¿Ok? ¿Y por qué estamos hablando de la mitología? Porque estamos hablando de que desde esa época se viene con esas ideas. Y se mantienen, ¿por qué? Porque son parte del ser humano. Pero falta, ¿qué pasa con estas redes que se saturan? ¿No casi mueren personas por inanición? No se ha perdido, ¿verdad? Sigue siendo muy parecido. Para mí, algo que a mí me impresiona es las Kardashian y el Kardashian, que no se sabe si es Kardashian o no. Pero tiene que ver con eso, porque pierde totalmente su imagen y se convierte hacia otra, buscando ¿qué? Buscando esa aceptación. O sea que sigue siendo parte de 2016 más 700, casi 2800 años. Vamos con el segundo. El mito de las sirenas. Las sirenas son el prototipo de la seducción. Los cantos de sirenas son esas sugerentes llamadas hacia algo muy atractivo, pero que conlleva destrucción. Ok, ¿hoy en día todavía tenemos sirenas? ¿Cuáles? ¿Cómo? Excelente, las drogas, el alcoholismo, los vicios, las mujeres no, pero es válido, pero ¿cómo te convences de que eso también te hace perder cuando no hay qué? Porque desde aquí estamos viendo ya el tema. ¿Límites? Excelente. ¿Prudencia? Oh, muy bien, es válido. ¿Autoestima? ¿Qué manda? ¿Normas? Sí, es también, porque autoestima y autocontrol son válidas ambas. Entonces, ¿pero quién es el que pone ese límite? ¿Son las personas afuera o es uno? Yo diría, el mito del narciso es al final un punto artístico. Por supuesto. Que conlleva, naturalmente, aquello, pero ¿de qué viene eso? De un vacío, ese vacío existencialista, esa falta de conocimiento de Dios, digamos, o de principios. Entonces se basa en cosas terrenales, temporales, que cambian. Y ahí es donde, eso es lo que yo quiero que tomen, porque si nosotros nos estamos dando cuenta, la aplicación, todos los vicios, gracias por el que lo dijo ahí, se podrían definir como cantos de sirenas porque prometen mucho y en realidad no dan nada, exigiendo de paso un sometimiento incondicional, porque una vez esa área del cerebro, el neurotransmisor queda enganchado y hace falta, va a estar pidiéndolo, ¿sí? Y hay una dependencia hasta que te puede llevar a la muerte. Pero tomemos las palabras que dijeron aquí adelante. Ya se dieron cuenta que esto no estamos hablando de 2700 años y sigue exactamente de la misma manera. Desde que el ser humano empieza a buscar un equilibrio dentro de la sociedad, ese mismo equilibrio, por eso fue que pregunté, ¿será que las personas lo ponen o será que uno? ¿Será que uno lo toma? ¿Será que es aprendido? Pienso que todos de alguna manera somos producto de esta sociedad. Por supuesto. Si la sociedad no sería una educación, una formación más altruista, digamos, naturalmente se cae en esto. Pero también es en cada quien decidir qué camino tomar. Ibas a decir, porque hoy un muy marcado.
la psicología dice que esos son patrones de conducta que yo adquiero de mi familia. Y la Biblia dice que yo vengo de esas cadenas. Entonces son patrones de conducta que yo agarro de mi familia, por esos vacíos existenciales que entonces acudo al ego. Y como el ego es la raíz de mis dificultades, es egocentrismo. Entonces vengo yo y acudo al alcoholismo, las drogas, al sexo, y cuando se vuelve obsesión, soy dependiente de eso. Ok. ¿Y qué hago yo si estoy 700 años antes y la Biblia no ha salido? Sigo heredando esos patrones de conducta. Para mí que son adquiridos, o sea... Es que hay algo acá. Yo voy como el caso del matrimonio y la monogamia, ¿verdad? O sea, hasta antes del siglo XIII que la iglesia entrara a regir las relaciones en pareja, los hombres tenían sexo con fulana, sutana, mengana, Juan, Pedro, o sea, no había una organización. El matrimonio se instituyó para organizar a la sociedad. Entonces, ¿parámetros? ¿Cómo? Parámetros, para organizarlos, para que ya no siguiera el mal del sífilis, por ejemplo. Ok. Si me voy yo quiero irme 700 años antes, porque me están poniendo un punto, como la Biblia, pero 700 años antes, ¿qué pasaba? Porque son las personas con las que voy a salir ahorita, o sea, los invitados que traigo hoy, y sus pensamientos. Tengo 700 años antes de la Biblia. ¿Dónde formaron ellos? ¿De dónde tomaron esas ideas? Pues aquí. O sea, de ellos vienen y empiezan a observar a la sociedad donde estaban y empiezan a observar que las personas empiezan a buscar parámetros. Por supuesto, hay parámetros familiares, hay parámetros tomados que vienen por los ambientes, pero el punto es cómo el ser humano se va desenvolviendo dentro de estos grupos y va tomando y formando lo que hasta el día de hoy nosotros tenemos, y nosotros vamos a ser formadores de nuevas ideas, definitivamente. Entonces traigo al primero, a Platón. La figura me quedó muy pequeña acá, pero va a ser su primera lectura que les voy a dejar, que es, correcto, el mito de la caverna. ¿Por qué? Porque el mito de la caverna nos explica de una forma bastante detallada, voy a subir un poquito aquí la gráfica para que la veamos, cómo el ser humano toma del ambiente sus ideas y forma su interpretación de la realidad. La historia es brevemente, porque ustedes la van a leer y me van a sacar unas respuestas de ello. Hay unas personas aquí sentadas observando que por medio del reflejo, la sombra que veían acá era su realidad. Uno de ellos se escapa y sale y observa que esto que está acá es la realidad. ¿Qué pasaría? Cuenta la historia. Si este individuo regresara y le contara a ellos que lo que están viendo no es la realidad. ¿Por qué no le creerían? Porque están convencidos que su realidad es lo que están viendo. Entonces, ¿ya se dieron cuenta? Estoy hablando de que la primera persona con la que voy a salir yo, porque hay muchos más, pero con la primera persona que voy a salir, con Platón, nos está dando a entender esto que está acá. La interpretación de lo que nosotros vemos es la idea que cada uno de nosotros ha formado. Por supuesto, hay genética y hay ambiente. Y ambos nos ayudan a tomar decisiones para desenvolvernos dentro de nuestro mundo, dentro de nuestra sociedad. ¿Sí? Ahí vendrán unas preguntas que ustedes tienen que contestar de ello. Vamos entonces. Para el filósofo griego, el hombre está compuesto de dos sustancias, el cuerpo y el alma. Y esas dos sustancias son tan distintas como la materia del espíritu. Y entonces, ahí entonces empezamos a darnos cuenta que desde esa época
el ser humano tiene dos componentes. Y esos dos componentes, la idea es, ¿cómo los pongo de acuerdo? Porque de alguna manera estos componentes se encuentran en nosotros. Recuérdense que aquí cada uno de los filósofos que vamos a ir viendo y leyendo nos va a ir agregando algo. Tenemos que trasladarnos desde ese principio, tratemos de verlo desde esa perspectiva. Entonces les decía, tenemos que observar desde la perspectiva que Platón estaba parado. No nos traigamos nuestras ideas actuales, porque si no vamos a entrar en conflicto. ¿Ok? Para entender este tema y este concepto tenemos que trasladarnos con la idea principal, con la que sale el filósofo. De la misma forma que el agua y el fuego no se pueden combinar por distinta naturaleza, asimismo el cuerpo y el alma son irreconciliables y no pueden llevarse bien. Uno prevalece sobre otro. Y entonces la pregunta aquí sería, ¿qué es el alma? Desde la perspectiva de Platón. Y ese cuestionamiento se los hago a ustedes. ¿Conciencia? El alma, pues, es donde están todas las emociones del hombre, ¿verdad? Porque el hombre se puede manifestar muchas veces alegre, muchas veces triste y muchas veces en intermedio, pensativo. Entonces son las manifestaciones de las emociones del hombre. Funcionamiento. Ok, funcionamiento acá. Para mí es el espíritu. ¿Espíritu? Sí. Ok. La palabra alma se refiere a vida. Ahí, ¿Vida? Sí, pues, pero ahí creo que tiene el sentido de espíritu. Ujú. Para mí es espíritu. Ok, desde la perspectiva de Platón, esencia. ¿Por qué es tan importante? Porque desde ahí, ¿cuáles han sido la forma en cómo entramos en conflicto nosotros? ¿Dónde entramos en conflicto? Quiero hacer algo, como lo dijiste hace un momento, quiero hacer algo, pero no sé cómo hacerlo y entra en conflicto en mi persona. Exactamente, ahí vas. Mi mente está de una forma, sabe que no debe hacerlo, pero hay algo dentro de mí que dice que sí. Ese es Pedro, la escritura de Pedro. Entonces, Es una emoción. Si hago lo que no quiero, se lo voy a poner como le digo a mis alumnos. ¿Por qué compramos? Perdón, ¿por qué compramos? Por el impulso. ¿Sí? ¿Y cómo se llama ese impulso? Claro. Aquellos que compramos y buscamos reviews, ¿sí? No, es que mira, yo ya lees como 10 cosas de por qué tenés que comprar eso, pero si querés comprarlo, los reviews no importan. Lo importante es que la emoción te gana. ¿Será que la emoción nos gana? ¿Será que callamos esa voz interna por tener el objeto? Ok, los publicistas no tuvieran trabajo si no ganaban la emoción. Buen punto. Es la emoción, pero Es que eso es lo que a eso es lo que yo quiero que ustedes lleguen. O sea, cómo cada uno de nosotros controlamos esa emoción. A eso era a lo que él se refería en ese momento. para que llegue la emoción tiene que haber una causa. Entonces, Ok. y la causa es, para mí es el espíritu. Ok. Para la filosofía es mi conciencia. Muy bien. Vamos a ponerlo así. Pero ¿qué más surge? Hay algo que surge detrás de todo esto. ¿Por qué entra tanto esa situación de conflicto desde la perspectiva de Platón? Veamos. El idealismo de Platón parte de su concepción de dos mundos. Ahí es donde entra él a comprender esto. Primero, el mundo de las ideas y conceptos. Mundo real y con existencia propia. Moran las ideas eternas e incorruptibles, que constituyen los modelos de todas las cosas que existen en forma sensible en el mundo de los fenómenos. Y los fenómenos
O mundo material, mundo cambiante relativo que no tiene existencia en sí mismo. Entonces, ¿qué sucede? ¿Por qué nos gana la emoción? Será en la satisfacción de las necesidades, porque no son las necesidades básicas, físicas, sino muy abstractas. Ahí vamos. El ser humano hace para eso. El curso no es... El curso es de ideas. ¿Ok? Aquí necesito que ustedes también participen conmigo. Gracias a los compañeros aquí adelante. Pero también las ideas que surgen allá atrás también son importantes. ¿Por qué es importante esto? Porque para entender la perspectiva de Platón tenemos que ver exactamente eso, dos mundos. ¿Qué es lo que yo necesito y qué me impide hacerlo? Entonces, ¿cuántas cosas nosotros nos delimitamos a hacer? Bastantes, ¿por qué? Por las ideas que tenemos, que son, como dice aquí, moran las ideas eternas e incontinuas, que constituyen los modelos de todas las cosas que existen afuera de nuestro, de nosotros. ¿Cuántas cosas nos delimitamos a hacer? ¿Debido a qué? Miedo, moral. Porque el mundo nos ha enseñado que eso está mal. Ahí vamos. ¿Hay algo más? ¿Moral? ¿La acción de los demás? Yo tengo Necesito. tal vez algo que se sale un poquito del tema, pero yo veo que Platón nos plantea dos cosas, un espíritu y una materia. Y ahorita veo que sí, la materia pues somos nosotros y hay cosas que responden a esa materia. Por ejemplo, el sentir hambre. El sentir hambre, posiblemente mi cuerpo a determinada hora del día va a sentir hambre o va a sentir sueño por el cansancio, por cosas naturales que es mi materia. Sin embargo, en la otra parte, en lo no tangible, veo dos cosas distintas también. Porque una cosa es el pensamiento y el espíritu y otra cosa son las emociones. No son lo mismo. Porque la emoción responde a un estímulo. Si yo compro porque alguien me estimuló. Alguien me estimuló a que comprara eso. Si yo no he visto el Jaguar último modelo, posiblemente no esté interesado en comprar un Jaguar último modelo, pero si ya lo vi, me gustó, o sea, ya me metieron el estímulo, yo voy a perseguir, voy a ahorrar y voy a mi próximo negocio lo voy a dedicar a comprarme mi Jaguar último modelo. Y está lo otro, que son los pensamientos, que es tal vez el que a veces frena lo material y también frena lo emocional. Entonces, yo veo más de dos cosas, veo tres. Lo que pasa es que los pensamientos están dentro de las ideas. Y lo material está en lo que puedes conseguir físicamente. A lo que se refiere la parte intelectual de Platón es que la mayoría de personas perciben el mundo desde una perspectiva que es aprendida, mas no se ponen a pensar qué es realmente lo que ellos necesitan. Y eso sigue hasta el día de hoy. Muchas veces deseamos cosas sin saber realmente por qué las deseamos, sino simplemente las aprendemos del ambiente y empezamos a querer esas cosas. Pero ¿cuántas veces nosotros nos ponemos a pensar realmente qué es lo que realmente queremos? ¿O qué es lo que debemos de soltar? Y que no son las ideas que nos deberían de desgastar. Porque aquí lo dijiste muy bien tú. Hay cosas que sabes que no, pero que son las que a veces nos están carcomiendo. Y a veces no las soltamos. O sea, estamos así como, ay, ¿será que no? Mejor no. ¿Y será que lo hago? No, mejor no lo hago. O sea, eso es lo que muchas veces nos carcomen nuestras ideas y nos hacen perder realmente la situación en la que nosotros nos encontramos. ¿Por qué es importante la perspectiva de Platón? Porque Platón le va a dar a la ética la parte intelectual. O sea, la parte básica del pensamiento de Platón es la parte intelectual que antes no poseía la ética, antes de él. Entonces, él traslada en una forma teórica que la ética necesita la parte intelectual
para poder desenvolverse dentro de la sociedad. Entonces antes las reglas, recuérdense que el esclavo era esclavo, estamos hablando de esta época, y el esclavo no tenía alcance para eso, y Sócrates, que fue su maestro, él le enseña de que la forma intelectual lo hace poder llegar a las ideas en una forma concreta. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Surge Platón desde una perspectiva teórica, demostrando una forma intelectual el desenvolvimiento del ser humano. Sí, subjetivista. Ahora pasamos a Aristóteles. La base de Aristóteles es el bien último de Aristóteles, perdón, es la felicidad. Y lo mencionaste. ¿Por medio de qué? De la prudencia. Y entonces aquí viene el segundo ejercicio, y aquí sí quiero que se tome en su momento. La pregunta es, ¿quién es el hombre feliz? Y eso se los dejo para que ustedes lo hagan, porque sí necesito una respuesta acá. ¿Quién es el hombre feliz? ¿Dónde está? Al tener todos ya su concepto de felicidad, quiero escuchar la primera. Porque para tener la felicidad conlleva, para mí, para ser perfecta, una estabilidad. Y esa estabilidad emocional la va a dar única y exclusivamente estar en paz con uno mismo, pues, ¿verdad? O sea, no tener un conflicto de ciertos sí, ciertos no, más. Entonces, al estar en paz con uno mismo, mantiene esa estabilidad que está libre de carencias, porque lo que se tiene satisface, es pleno. Vamos a ser muy puntual, el que tiene paz y gozo en su corazón y le sirve o bien le es útil al prójimo. Entonces ahí uno encuentra la felicidad de ver feliz a Ok. Me voy a apoyar con un concepto. Dice, estado de ánimo de la persona que se siente plenamente satisfecha por gozar de lo que desea o por disfrutar de algo bueno. Yo siento que es como dice esto, el estado de ánimo en el que en ese momento puedo sentirme satisfecho por obtener algo. Voy a tratar de decirlo de otra manera. Creo que en la praxis me he dado cuenta que uno considera que al obtener un objetivo o al comprar algún bien, un vehículo, una casa, etc., siente uno que al haber logrado eso se va a sentir más feliz que como estaba. Y cuando llega ese momento, o sea, es totalmente diferente, ¿verdad? Porque sigue siendo más infeliz de lo que era antes. Entonces, al final creo que es el estado de ánimo en el que uno pueda sentirse satisfecho con lo que tiene. Yo creo que el hombre feliz es aquel que logra el equilibrio y que hace lo que quiere hacer y quiere hacer lo que debe hacer. Ok. Yo creo que estar bien consigo mismo, porque inclusive uno ve desde una perspectiva positiva y todo, y eso hace que uno sea feliz y también hace feliz a los demás que están alrededor de uno. Ok. Incluye un interrogante que decía, ¿qué diferencia entonces vamos a encontrar entre satisfacción y felicidad? Porque la felicidad muchas veces viene de una satisfacción, ya sea buena o mala. ¿Cómo así? Por ejemplo, hay muchos que se satisfacen con ver sufrir a otra persona. Yo he visto muchas personas de, ¡ala, qué bueno que mataron a aquel! ¡ala, qué bueno que aquellos estén presos! ¡ala, qué bueno! Entonces ellos se sienten con una emoción de felicidad, como que a ellos como que no han podido adquirir algo, pues. Entonces, por eso es una satisfacción. ¿Qué diferencia? Yo les hice la pregunta y la complementé con un comentario. Una satisfacción no puede ser felicidad. Ok. La satisfacción es pasajera, la felicidad es estable. Ok. La emoción, atención, para no perderlos.
la emoción, felicidad. ¿Sí? La emoción, felicidad. La satisfacción, efímera. ¿Sí? Efímera. La interpretación de que esa situación de matar a alguien me da felicidad es una interpretación de esa persona en su cabeza, pero en realidad no es una felicidad, es la interpretación de sentirse bien de algo que lo viene persiguiendo, acongojando, y que de esa manera él cree que va a lograr un punto de cierre, pero en realidad, como bien lo dijiste, también puede generar a la larga más infelicidad o más insatisfacción. O sea, son dos conceptos diferentes. ¿Sí? ¿Alguien más me va a decir de felicidad? Regresemos al término felicidad. Sí, perdón si me había levantado la mano. Yo lo tomo como el hombre feliz bajo mi experiencia de vida. Para ser un hombre feliz, verdaderamente tengo que aceptar cosas que ya no puedo cambiar. Ser delgado, ser pobre, ser de tal tipo social económico, esto tengo económicamente, materialmente, entonces, y acepto cosas mías, y entonces empiezo a ser libre, y cuando yo empiezo a ser libre, ya cuando yo acepté, tengo el valor, y entonces tengo el valor para ser diferente, y para hacer la diferencia, entonces empiezo a ser feliz. ¿Por qué? Porque yo me he aceptado tal como es, entonces llega la comprensión. Entonces no llega esa satisfacción, no, la satisfacción, la felicidad no llega por cosas como materiales. La felicidad verdaderamente plena del hombre llega aceptándose tal como es. Ok. Aquí tengo dos. Sí. Es el goce de la satisfacción de todas las necesidades. Ahora hay que considerar que las necesidades hay materiales y abstractas. Como lo que decía el compañero, ya no necesita ser gordo y ser guapo para aceptarse, ser feliz. Esas ya no son necesidades, hay una satisfacción. Por lo tanto es temporal, porque el hombre siempre se va creando necesidades cada vez más abstractas. Entonces, el hombre feliz no es temporal. Para mí el hombre feliz es el hombre libre, libre de ataduras. No me refiero al momento de ser esclavo y ser libre, sino que un hombre libre que tiene libertad de pensamiento, libertad de hacer y dedicarse a lo que quiere, de hacer lo que quiere, siempre y cuando enmarcaban los cánones morales o la prudencia, la ética. Ahí estamos, a eso quería llegar. ¿Y qué pasa cuando mi felicidad depende de alguien? ¿Quién lo ha puesto de esa manera? Por lo tanto, la felicidad no es en función de la satisfacción de... O sea, a lo que se refiere el pensamiento de Aristóteles es el fin último. Atención, el día de hoy nosotros decimos la felicidad no es un lugar a donde se llega, sino es un camino, hoy. Pero desde la perspectiva como lo planteó en su momento Aristóteles decía, la felicidad es un fin último. Porque él era teleológico, él era finalista. La teleología busca la finalidad de las cosas. Entonces, en la búsqueda de la finalidad del hombre siempre va a estar buscando felicidad. Esa era la perspectiva de él. Entonces, en esa búsqueda de felicidad, el hombre va dándose cuenta de que necesita o no necesita cosas. Satisfacciones, como dije, ¿no? Efímeras, que realmente te llevan o no te llevan a la felicidad. Ahora, trasladémonos a esa época. Tratemos de mantenernos en la época. Olvídense del internet, olvídense de nada de la televisión ni radio. O sea, lo único que existía era la comunicación, tal como la estamos viviendo en este momento. ¿Sí? Y nada de que lo que se cultivaba se comía, eso era lo que había. Y la pobreza, que nosotros solo le llamaríamos una pobreza de luz eléctrica, todo esto cero. Por eso existían las academias y los liceos y los jardines, que eran la forma en cómo ellos comunicaban sus ideas. ¿Ok? Entonces, felicidad, veamos. No me va a dar, espérenme un minuto. Veamos, ¿por qué necesito ese concepto?
¿El que guía guiándose por la razón puede alcanzar la felicidad? ¿Y entonces qué pasó con Platón cuando dijo la parte intelectual? Porque él es después. ¿Sí? ¿Y entonces qué pasa con la parte intelectual? ¿Podemos alcanzar la felicidad de una forma racional? Cuando conceptualizamos las cosas, ¿sí? Cuando las volvemos concretas. No las volvemos concretas. Ok. Sí, entonces cuando yo lo puedo percibir, entonces paso las ideas a concreto. Ahí es donde le va dando la concepción. Porque, ¿cómo sé que estoy en paz? Utilizando los términos de ustedes. ¿Cómo sé que estoy en paz? ¿Sí? Estoy conmigo. Vamos a ponernos, delimitémoslo, voy a utilizar eso. Estoy bien consigo mismo. ¿Cómo lo sé? Ok. Pero sí, puedo estar tranquilo, pero tranquilo es una cosita. ¿Cómo sé que estoy en paz consigo mismo? Cuando tiene su entorno. Cuando empiezo a darme cuenta, ok, no tengo deudas, ok, mis hijos y mis hijas, todo nice, ayudamos bien, con la señora, muy bien también, bueno, las señoras dirán con el señor también, pues, entonces, el trabajo, si tengo trabajo, entonces, no sé si me estoy dando a entender, entonces estoy en paz consigo mismo porque puedo observar y percibir que las cosas, pero si internamente yo estoy en paz, pero estoy pensando, hijo de madre, ¿cómo logro yo alcanzar? Si comprenden el punto, entonces, ¿cómo está? Pues yo me siento bien, pero por dentro hay una idea que está dando vueltas, y esa idea es la que de alguna manera me va quitando la felicidad, ¿o no? ¿Sí? Hay cosas que te quitan la felicidad. Estás durmiendo, y decís, hijo, ese cheque no lo firmaron, ¿sí? O ese cheque se fue malo, o esa escritura se fue mal, ¿sí? Ojalá no se den cuenta, y estoy metiendo la pata, ¿o no? Porque no debería actuar de esa manera. ¿Ahora comprenden? Ok, siguiente. El que actualiza sus potenciales. ¿Lo hace un hombre feliz el que actualiza sus potencialidades? Si no, no estaríamos aquí. ¿Sí? Quizás algunos de ustedes ya tuvieron la oportunidad de recibir cursos de ética y esto solamente viene a reforzar sus ideas o a decir, esa parte no la había yo entendido de esa manera. Entonces puedo percibir desde una perspectiva diferente. ¿Estoy mejorando? ¿Me puede hacer feliz eso? Sí. No paro. De alguna manera el ser humano busca eso. Es un mejoramiento continuo. ¿Sí? Busca esa perfección, pero desde mi perspectiva yo le llamo mejoramiento continuo. ¿Sí? Porque ese siempre se va a dar. La perfección como que es búsqueda de algo que no podemos alcanzar, pero el mejoramiento continuo sí. Me gusta más ese término. El que actúa de acuerdo a su naturaleza, y esa es la parte interesante, porque ¿qué pasa cuando las cosas que yo quiero son muy diferentes a los que quiere la otra persona que está conmigo? ¿No entra a veces en conflicto? ¿A veces entra en conflicto entre hermanos? ¿Qué manda? Pero ese estaría en conflicto a veces con la razón, ¿no? ¿Con la razón de quién? El mismo individuo. ¿Actúa por la razón o por la naturaleza? ¿El que actúa de acuerdo con su naturaleza? Sí, y el que actúa por la razón, no hay una contradicción. Pero ambos pueden o no ser felices. Sí. Yo le hacía una consulta, licenciado, disculpe, pero con esos tres conceptos, usted hoy me nace un duda, me quedé con ella. Sí. Entonces, ¿en dónde nace la felicidad? ¿Nace en el corazón, nace en la mente o nace en el entorno social? Desde mi perspectiva, el cerebro es uno. Hay un instinto
una emoción y una racionalidad. Considero que cada situación que yo vivo tiene que alimentar cada una de ellas. Por ejemplo, el hambre. Tengo demasiada hambre, no he comido absolutamente nada y mi instinto me dice, o comes o te mueres. El plato de comida que me dan va a llenarme esa satisfacción, me va a dar esa satisfacción efímera, pero si yo lleno mi instinto de sobrevivencia, ahí puedo sentirme bien, aunque no tenga mayor cosa. Yo puedo... Diálogo, pero ahí ya me está diciendo que el hombre está hablando individualmente por su naturaleza. Por supuesto, ¿Verdad? sí, porque si no se muere. Y cuando hablamos de nuestro entorno, de acuerdo a la potencialidad del ser humano. Entonces, el ser humano se da cuenta, voy a utilizar ese ejemplo que me está dando, el ser humano se da cuenta que puede empezar a sembrar y se da cuenta que tiene potencial para que lo que tiene afuera se come una semilla y siembra dos. Y se da cuenta de que va a empezar a tener más cosas. Y gracias a ello puede obtener educación y entonces empieza a crecer y desarrollarse el ser humano. Entonces logra alcanzar su instinto, logra alcanzar su emoción y logra alcanzar su racionalidad. Y ahí puede alcanzar su felicidad, sin importar cuál sea. Puede alcanzarla en cualquiera de las tres. ¿Ustedes lo perciben de esa manera? Porque si yo no tengo que comer, puedo tener muchas cosas materiales, que las cosas materiales no me van a servir. Puedo estar con mi pareja y emocionalmente puedo tener mucha estabilidad con ella, pero si no tenemos que comer, mucho la puedo querer, pues hay algo que alimentar. Entonces, una vez ya satisfechas cada una de ellas, el ser humano alcanza su felicidad. Sí. ¿Sí? ¿Queda claro? ¿Sí? Ok. Bueno. Aquí viene el que algunos están pensando. El que se comporta honestamente, ¿puede alcanzar eso felicidad? Y fue lo que dijiste hace un momento. Volvería a lo que le dije al principio. Yo creo que al final de cuentas va a ser el que logre tener el equilibrio entre todas las cosas. Porque al final logras la búsqueda en cada uno de tus pensamientos, sentimientos de acción, mantenerte dentro de la estructura. Entonces ahí fue donde mencionaste lo de las demás personas. Porque puede ser que haya, ¿cómo dice ese dicho? No hagas cosas buenas que parezcan malas. Y de alguna manera hay gente que lo está haciendo de esa manera. Y puede estar alcanzando su felicidad. Y voy a poner unas grandes comidas. Pero el resto de los que estamos a su alrededor nos está yendo mal. ¿Sí me estoy dando a comprender? Okay. Porque eso es universal, ¿no? En todo. Y el que se perfecciona, que fue el que les mencioné hace un momento. Veamos pues. Entonces, Aristóteles, su ética se basa en las virtudes, es material y teleológica, es finalista. La creencia de que toda actividad práctica parece tener a la consecución de un fin que es el bien de tal actividad. ¿Y qué es lo que busca al final? Él encuentra como finalidad del ser humano la felicidad. O sea, el fin del ser humano dentro de la sociedad donde se desenvuelve es la búsqueda de la felicidad. O sea, eso es Aristóteles. Entonces tenemos que centrar que él parte de la felicidad. ¿Con qué? Y por eso lo mencionaste tú, con prudencia. ¿Qué pasa cuando nos desbordamos? Entonces, cuando las personas nos desbordamos, perdemos muchas cosas. ¿Por qué? Porque queremos muchas cosas más de lo que nosotros queremos. Entonces tenemos que mantener dentro de nuestros parámetros la prudencia para lo que vamos a necesitar.
Si dentro de la multitud de fines existentes hubiera alguno que el hombre deseara por sí mismo y por encima de todos los demás, eso debería ser el fin, o bien último a considerar como objeto de investigación y de estudio. Y entonces aquí viene otra pregunta. ¿Cuál será entonces nuestro fin último? Y se los dejo a todos acá en este momento. ¿Cuál será nuestro fin último? ¿Trascendencia? ¿Ok? ¿Trascender? ¿Autorrealización? Servir a los demás. Bueno, servir a los demás. ¿Por qué creen que Aristóteles vio la felicidad como fin último? Y está en todos sus libros. ¿Por qué? Tenía que cumplir con otros anteriores para poder llegar a la felicidad. Ok. Porque tenía que cumplir con otros antes. ¿Por qué será que ve la felicidad como fin último? A ver, ¿ya se dieron cuenta que todos los que mencionaron van solos? Porque busca el bien común antes que el propio. Nice. Así es. ¿Ya se dieron cuenta de que todo lo que mencionaron, las tres personas que mencionaron, siempre estamos enfocándonos en nosotros, pero hacia otras personas? ¿Sí? Yo quiero trascender. ¿Cómo trascendemos? Con los hijos. ¿Y si no tenemos hijos? ¿Cómo? ¿Cómo trascendieron ellos? Enseñándoles a Correcto, enseñándoles a los demás. Muy bien. Muy bien, dejando obras. Excelente. Entonces el ser humano trasciende por medio de lo que realiza. ¿Sí? Y en esa búsqueda de trascendencia el ser humano satisface, y al satisfacer su necesidad está alcanzando a los demás. Y esa felicidad a la que nosotros leemos, a esa emoción, a la que nosotros leemos la búsqueda de esa emoción, es cuando nosotros logramos esa materia. O sea, esas cosas que nosotros logramos sentir esa satisfacción cuando logramos esa materia. O sea, como un checklist, ¿no? Okay, esto. O sea, el plato de comida, ¿sí? La carrera universitaria, el trabajo. Ahora, ¿por qué cuesta tanto? ¿Por qué cuesta tanto esa satisfacción de felicidad? Todo tiene un precio, ¿verdad? Ok, porque todo tiene un precio. ¿Por qué más? Porque una vez satisfecha una necesidad, otra no, aún más. Aquí está. Porque siempre vamos a ir a buscar el siguiente paso, el siguiente escalón. Y en esa escalonada, entonces, Aristóteles dice, pues sí, si el ser humano alcanza esa situación y después ya lo alcanzó, quiere otro, y cada vez que alcanza eso, se estimula a buscar algo más, entonces lo que busca es alcanzar las cosas materiales. Algo interesante que vamos a tomar de este autor es que este autor nos va a servir para la segunda parte del curso, porque vamos a mezclar la política desde acá. La ciencia que tiene por objeto el estudio de un fin deseable por sí mismo es la política, porque busca el bien común. Entonces, esa teoría que nosotros debemos de llevar a la práctica, esa ética política a la que nos vamos a referir, va a ser desde la perspectiva de Aristóteles. Porque en el momento que yo sirvo a otro, ese servicio que doy a otro me hace esa trascendencia. Y esa sociedad alcanza
en teoría, esa felicidad. ¿Por qué? Porque alcanzo racionalmente, emocionalmente, puedo trascender por medio de las acciones que realizo. ¿Qué satisfacción da cuando esa acción que yo tengo trasciende en otras personas? Creo que los que tenemos la oportunidad de ser catedráticos universitarios o trabajar con personas, con nuestros propios hijos, ¿qué satisfacción da esa sensación de alcanzar por medio de nuestro pensar, sentir y actuar en la trascendencia que dejamos en ellos? Entonces, toda actividad debería perseguir en último término el bien y el mejor fin para la comunidad. La política debería perseguir como fin en sí mismo lo mejor para la comunidad. ¿Por qué? Porque al final, desde la perspectiva aristotélica, es que cada vez que yo actúo, estoy alcanzando una felicidad. Y al alcanzar mi felicidad y alcanzar la felicidad, y los que estamos acá, lógicamente, como buena teoría, tendríamos que estar en un ambiente, pues, equilibrado. Porque el equilibrio es al final lo que se busca, ¿no? O sea, cada uno en nuestro equilibrio, con nuestra propia prudencia, alcanzar, pues, la felicidad. Pero ¿qué sucede? Como lo sabemos, se pierde. ¿Y en qué ese momento se pierde? En el momento en que la insatisfacción gana, o la sensación de felicidad no la sentimos, es efímera, o la confundimos, y entonces se nos viene, y se nos viene, y se nos cae. Muy bien. Ok. Luego de Aristóteles, aparece en la línea Epicuro. Y aquí vamos a encontrar la ética hedonista. ¿Qué significa placer? Entonces, tenemos dos ideas ya. La parte intelectual, la parte de la felicidad, el bien común, y ahora aparece el placer. ¿Qué pasa con el placer? Lo que mueve la conducta humana es la búsqueda de placer. Lo más sabio es conocer actividades que nos den más placer y menos dolor. ¿Y qué pasa con la felicidad entonces? Es una emoción. A ver, hablemos de placeres. ¿A cuáles nos estamos refiriendo? ¿Ok? Pero ¿cuántos placeres, sin pena, cuántos placeres nos hacen perder nuestra ética? Casi todos. Ah, ok. Lo dejemos aquí si no me salgo. Ok. Es relativo, porque, digamos, tener relaciones sexuales con otra persona depende si uno ya está bajo ese parámetro del matrimonio, digamos. Ese placer al final no es ético. El problema es cuando uno ya trasciende esa frontera y tiene relación con alguien fuera de. Entonces diríamos que es relativo al final. Ok, el placer sexual. ¿Qué es placer? Ah, eso es lo que iba. ¿Qué es placer? Porque yo puedo decir, yo siento el placer de hacer el bien, y el placer, para mí es un placer servirles. Ok. Ok. Eso es una satisfacción. Pero, ¿comer da placer? Ah, ok. ¿Vestirse? Ok. Ok, es una necesidad. Pero, ¿hasta dónde perdemos el límite de lo placentero? Con el abuso. Ah, entonces lo que sucede es que el parámetro, que es lo que nosotros estamos viendo, o sea, esa forma de buscar en el placer la ética es cuando nosotros nos mantenemos dentro de las normas. Volvemos otra vez a la prudencia. Volvemos otra vez a limitar lo que necesitamos. ¿Sí? Entonces, ¿qué es lo que sucede? ¿Por qué lo agregan
desde esta perspectiva a la ética. Porque si observamos al ser humano actuar, ¿qué es lo que observamos en el ser humano? Cuando actúa desde esta perspectiva, desde la perspectiva de los placeres. Ok, la satisfacción de sus necesidades, pero ¿qué observamos cuando hablamos de términos placeres? Surge algo así, muy rápido en nuestra cabeza, y tú lo mencionaste. ¿Qué pasa? Son efímeros. Ok, pero ¿qué es lo que sucede? No es solamente que sean efímeros. ¿Qué es lo que sucede cuando se pierden, cuando se desbordan? Se desequilibra. Cuando el hombre pierde el equilibrio, cuando hay... ¿Lo que dijiste? Cuando no hay límites. Entonces, cuando el ser humano pierde los límites, cuando se desborda en placeres, es cuando deja de ser ético desde esta perspectiva. Entonces, el ser humano actúa alimentándose, vistiéndose. Ahorita lo vamos a ver en la siguiente. Me voy a correr a donde está, aquí está. Los placeres del espíritu son preferibles de los placeres corporales porque son de mejor calidad y más duraderos. ¿Sí? Volvemos a encontrar esa dualidad, y en esa dualidad ahora están los espirituales y están los corporales. Placeres naturales y necesarios que tiene el ser humano: comer, beber, vestirse, los cuales hay que satisfacerlos. Pero ¿qué pasa cuando nos desbordamos? Ahí es el punto básico que tenemos que tomar de este pensamiento, que nosotros desbordamos los naturales. ¿Sí? ¿Cómo se llama cuando comemos en exceso? ¿Cómo le hemos llamado a eso? Glotonería, no, gula. Ok. Y entra desde la perspectiva religiosa como un pecado capital. Qué interesante, porque entonces el placer de comer también tiene que ser limitado. Entonces tiene que haber equilibrio. Vamos con la bebida. ¿Sí? Como la del estribo. ¿No? Entonces, llega un momento en donde uno tiene un límite. Pero ¿qué pasa cuando pasa ese límite? Y ese exceso es el que rompe con el equilibrio. La ropa que se compra en otros países, ¿no? Que desborda totalmente. ¿Sí? La calidad cuando se desborda totalmente la persona. Aquí vienen placeres naturales innecesarios, comer y beber en exceso, los cuales hay que limitarlos. Placeres que no son ni naturales ni necesarios. Usted lo mencionó hace un momento, lo escuché, el deseo de enriquecerse. ¿Sí? ¿Qué es lo que busca la persona fuera de esta perspectiva? ¿Qué satisfacción busca? ¿Poder? ¿Codicia? ¿Estatus? ¿Notoriedad? ¿Para qué? Para poder, podría ser para poder apreciarse de un patrimonio que eso lo haga sentir placer. ¿Y cuándo está el límite? No hay, correcto. Y entonces, ¿qué es lo que sucede? Se pierde todo eso cuando no hay valores y principios. Ok, se pierden por falta de valores y principios. ¿Será que es una falta de valores y principios? ¿Qué será? ¿Será falta de ética? ¿Qué es lo que hace que esa persona nuble su racionalidad? Vamos tomando las escuelas que vienen de atrás. ¿Qué es lo que hace? La codicia. Ambición.
qué interesante, cómo la persona, a sabiendas de que debe de mantener un equilibrio, su racionalidad y su dualidad de razón y espiritualidad, de su felicidad, porque tiene una felicidad o no, ¿sí? Lo mencionaste muy bien, tiene más y es feliz, pero cuando lo logra, hasta infeliz se puede volver, ¿sí? Como todo va teniendo un sentido y como todo va teniendo un engranaje en las filosofías. Entonces, de Epicuro vamos a tomar el placer. Hay muchos detractores. Si ustedes buscan en internet van a darse cuenta que muchos detractan la parte del placer. Pero hay otros donde se dan cuenta que aquel ser humano que va más por el ser que por el hacer, alcanza esos placeres en equilibrio. Vuelvo a repetir esa parte porque es importante. Aquel ser humano que alcanza los placeres del ser, no en el hacer, encuentra ese equilibrio. ¿Por qué? Porque lo volvemos a caer otra vez a lo que llamamos ese bien común. Entonces yo alcanzo dando esta actividad del ser hacia ustedes y encuentro ese placer de dar información. Así me entiendo yo porque veo que entonces el hedonismo no es malo, no es del todo malo, porque es cuando en la sociedad cuando le dicen a una son muy hedonista o sos hedonista, o sea, el decirle a uno hedonista no es precisamente estarlo halagando en términos sociales, es porque veo que como que perdieron la otra parte del hedonismo, porque el hedonismo ya lo divide en dos, placeres naturales, espirituales, creo yo, y sí, placeres corporales. Yo creo que la gente entonces solo está entendiendo el hedonismo por los placeres corporales y no se fija que también incluye los espirituales. Hay que entender esto desde la perspectiva del año en que están. ¿Ok? Eso es importante, el año donde están. Porque recordemos que los placeres, al entrar la época después de Cristo, ahí es donde cambian. O sea, se quedan con una parte, ¿sí? Pero ya vamos a llegar. Entonces, antes tú podías tener la satisfacción de alcanzar las cosas y no entrar en conflicto con. El conflicto empieza cuando perdemos el equilibrio. Esa es mi perspectiva de lo que estoy enseñando. En el momento que nosotros perdemos esa calidad humana, es cuando perdemos el equilibrio racionalmente, emocionalmente. ¿Por qué? Porque perdemos, lo puedo decir de esa manera, ¿no? Perdemos el piso. Y entonces ese querer más y ese querer más no nos deja parar. Y ahí es donde éticamente estamos contrario totalmente a lo que buscamos, el bien común. Hay un expresidente, creo que lo conocen, José Mujica. Me llama mucho la atención cuando se habla de este personaje, porque en particular encuentro algo interesante cuando dicen que es el presidente más pobre del mundo. Y él lo niega. Y dice, no, pues pobre no. Simplemente no necesito cosas, porque al tener cosas, como lo explica él, pierdo tiempo. Y tiempo para mí es vida. Investigando un poco sobre él se centra en el manual de Epicteto. Es una lectura sugerida que les dejo. Epicteto, el manual de Epicteto. Se los van a subir a la plataforma. ¿Sí? Desde una perspectiva, quiero que comprendan la forma en cómo él transmite ese conocimiento en su actuar. Lógicamente, hay personas que están a favor y lógicamente hay personas que están en contra, pero desde la perspectiva del curso me es ad hoc y útil para explicar este pensamiento. Él Epicteto pertenece a la escuela estoica.
La escuela estoica, su principal, o la cabeza de esta escuela es Zenón de Cito. No puedo dominar lo que ocurre fuera de mí. No soy capaz de dominar a la naturaleza física, pero sí me puedo dominar a mí mismo si así lo quiero. Entonces, regresemos a la escuela anterior. Los placeres están ahí. ¿Sí? Comida hay, vestimenta hay, dinero hay. Pero ¿quién es el que debe dominar entonces? Entonces ahí es donde entra esta escuela y le da, como no sé si lo puedo decir de esta manera, como la tapadera. O sea, tú puedes ver en la sociedad las cosas, pero depende del control o autocontrol que tú tengas. Y ahí es donde entra el estoicismo. ¿Qué es lo que nos trae el estoicismo? Las pasiones alejan al hombre de la felicidad porque le provocan desasosiego y le hacen perseguir bienes materiales, la mayoría de las veces imposibles, siendo estas dolor ante el mal presente. ¿Sí? No tengo, no, y literalmente no tengo. Temor ante el mal futuro. O sea, tengo, pero no sé si voy a tener. Y eso de alguna manera va generando insatisfacción. Entonces mejor guardo. Porque si guardo voy a tener. ¿Sí? ¿Lo que pasa si me lo roban? Entonces empieza la cabeza a dar 40,000 vueltas, ¿no? Y entonces quiero más. Ahí viene entonces. Quiero más. Y quiero más. Y quiero más. A mí algo que me interesó y me pareció muy interesante de Pepe Mujica es que tiene su bicicleta de 1930 y algo. O sea, no compró una segunda, o sea, solo tiene una. No sé, les mentiría la marca, pero creo que es... No, creo que es o Volvo o Benetton, una de esas marcas que nunca más se volvieron a hacer bicicletas. Luego la otra cosa que me parece muy interesante es su automóvil. Alguien me dice, pero es que también es una imagen. Dejemos la imagen. O sea, no necesito otro automóvil. ¿Comprenden el punto? O sea, va en la línea con lo que dice. Y de alguna manera va en la línea con esto. ¿Tengo automóvil? Bueno. ¿No tengo automóvil? Bueno. Pero ¿cuánto de eso nos carcome mucho a nosotros? Y ahí, ¿quién entra ahí? Ahí entra la sociedad. O sea, no estoy diciendo que mañana, ya no cambio de automóvil. No, tranquilos. Estoy diciendo de que cómo nosotros mismos vamos generando las situaciones a futuro o las situaciones del presente sin darnos cuenta realmente dónde estamos parados. Eso es lo importante desde esta escuela. O sea, al darme cuenta dónde estoy parado, realmente cuánto realmente necesito. Y hacia dónde voy a llevar mi estilo de vida. Y se los dejo ahí entre paréntesis. Placer ante el bien presente y deseo ante el bien futuro. ¿Cuántos de esto nos carcome? Entonces, si nosotros, yo se los dejo ahí a ustedes, si nosotros nos ponemos a pensar en este momento y poner en cada una de ellas un pensamiento que hayamos tenido, no va a surgir solamente uno, surgen varios. ¿Quieren un ejemplo tan básico? La salud. ¿No tengo salud ahorita? Eso me va a preocupar a futuro. ¿Sí? Tengo salud ahorita, pero no tengo cómo mantener la salud porque mi padre, mi madre, mi abuelo, mi abuela han tenido esta enfermedad y muy probablemente sea genético conmigo, va a generar un problema futuro, ¿sí o no? Y eso de alguna forma va formando ideas y va desequilibrando. Solo ahí ya tenemos para pensar bastante. Siguiente.
con la razón el hombre debe lograr la indiferencia ante los bienes exteriores y conseguir la virtud anterior. Ahora, esta escuela es bastante dura. ¿Por qué? Porque eso es desprenderse de cosas materiales. Y como sociedad, ¿sí? Consumimos, dejamos, consumimos, dejamos, y eso de alguna manera va generando una búsqueda fuera totalmente de nuestra estructura. O sea, una búsqueda como él lo planifica, ¿no? Y las virtudes que los estoicos consideran cardinales son, tomamos la que traemos, la prudencia, la fortaleza, la templanza y la justicia. Y quiero que pongan atención a ellas, porque estas las vamos a ver pasar la Edad Media. O sea, las vemos pasar estas, cuando estemos hablando en el siguiente capítulo. Estas se vienen con nosotros. ¿Tomadas de dónde? Del estoicismo. La prudencia, la fortaleza, la templanza y la justicia. Quiero mostrarles un video. ¿Por qué me interesó que viéramos ese video? Porque tiene que ver justo con todo lo que veníamos platicando. Porque hasta aquí paramos. Antes de la era de Cristo. Termina acá. Y lo que me interesaba ver desde la perspectiva de esta persona es justamente eso. Se cumple esto que está acá. Entonces, no son las cosas materiales, es el tiempo que pasa preso, es cargar con lo que se vivió, y lo más interesante que ustedes lo han vivido es la historia que ha vivido Guatemala. Yo he tenido la oportunidad de ver a mis colegas anteriores vía los videos que se suben a YouTube y a la plataforma, y me parece tan impresionante la igualdad, los ciclos, como estamos repitiendo. Quizás esta sea una luz en el camino, estos años que estamos viviendo, para darle un cambio. Es un impulso. Yo siempre he dicho esto, para cambiar no se necesitan muchas personas, se necesita uno que dé el cambio, uno que haga el impulso, y está aquí sentado entre nosotros. Entonces, es cada uno de nosotros desde la perspectiva en donde nosotros estamos que lo podemos lograr. Termina la era y empieza una nueva era. Recordemos que la ética cristiana a la que nos vamos a referir toma ideas de la era antes de Cristo. Toma ideas. El cristianismo se alza sobre las ruinas de la sociedad antigua. Recordemos la guerra que se da. Tras una larga lucha se convierte en la religión oficial de Roma, el cristianismo. La esclavitud cede su sitio al régimen de servidumbre y sobre la base de este se organiza la sociedad medieval como un sistema de dependencias y vasallajes que le dan un carácter estratificado y jerárquico, que es justamente lo que acabamos de ver en el video. Justamente. Ahí se da demasiada información y no cae así. La ética religiosa parte del conjunto de las verdades reveladas acerca de Dios. ¿Y cuáles son? Las relaciones del hombre con su creador. Y el modelo de vida práctico que aquel ha de seguir para salvarse en el otro mundo. Entonces justo damos cuenta que hacemos un corte totalmente diferente y surgimos con una idea
totalmente nueva y renovada. Pretende elevar al hombre del orden terreno a un orden sobrenatural en el que pueda vivir una vida plena, feliz y verdadera, sin las imperfecciones, desigualdades e injusticias terrenas. ¿Y entonces qué sucede? El cristianismo introduce la idea de una enorme riqueza moral, la igualdad de los hombres. ¿Y cuál es la clave? Está acá. Todos los hombres sin distinción, esclavos y libres, son iguales ante Dios y están llamados a alcanzar la perfección y la justicia del mundo sobrenatural. ¿Y cómo lo vamos a conseguir desde la perspectiva de la ética cristiana? Excelente. ¿Cómo nos comportemos en este mundo? Vamos a lograr alcanzar, y entonces eso amarra una ética totalmente diferente. ¿Cuál? Tu comportamiento acá tiene que ver con lo que vas a obtener allá. Y eso marca la diferencia. Entonces, todas las ideas que traemos se quedan amarradas a algo. Tu buen comportamiento va a lograr. ¿Qué pasa acá? No importa mucho. Es tu comportamiento. Y ahí estamos viendo una ética totalmente diferente. Por favor, observarlo desde esa perspectiva. Cambia totalmente. ¿Sí? Debería ser unidad, pero es el comportamiento en el que se fija. ¿Sí? Sin importar, ¿ya se dieron cuenta? Sin importar si tienes o no tienes. Aquí marca que todos tenemos la oportunidad de obtener algo al fin de nuestros días terrenales. Dentro de la era cristiana surge un movimiento, el escolasticismo. Escolástica significa el saber impartido en las escuelas y en las universidades. Recuérdense que antes de esta época eran liceos, academias y jardines, ¿sí? Ahora ya hay escuelas de formación. En esa época el saber era filosófico y teológico, no teleológico, son dos cosas totalmente diferentes. El término escolástico fue usado por los humanistas y filósofos del siglo XVI para describir a los teólogos y filósofos de la Edad Media. Fue un término despreactivo y negativo en la intención de indicar una mentalidad atada a la tradición. Eso del español alemán me cuesta, entonces ahí me pierdo un poco. Entre los rasgos que caracterizan son: el pensamiento se basa en la autoridad de filósofos antiguos, Aquino, Aristóteles, Platón, toman sus ideas, pero agregan algo más. El usar únicamente el método deductivo, más no inductivo. Hay una gran diferencia entre esos dos métodos. Y la preocupación por conciliar la fe y la razón, la filosofía y la teología. Y ahí es donde se queda puliéndose la pieza de la ética. ¿Quiénes son sus representantes? San Anselmo, reconocido como el fundador del escolasticismo, afirmaba que la fe debe ser comprendida por la razón. El hecho de poder concebir diferentes grados de virtud indica que hay un bien supremo absoluto por el cual medimos la virtud. Nuestra razón percibe grados de virtud, las acepta como reales y superiores a los actos naturales. Es ese proceso de fe, ¿sí? Ese proceso de fe. Alberto Magno fue gran impulsador del estoicismo racional, maestro de Tomás Aquino y defensor de la verdad divina y el reino de la razón. Son aspectos de igual importancia en la inteligencia humana. Énfasis en la observación de la naturaleza. ¿Qué tomamos de ellos? Aquino nos lo resume. El cuerpo es bueno porque le da sentido al alma. A ver si ustedes recuerdan. ¿Cuál era un castigo que se daba antes, acá, en esta época?
al cuerpo, correcto. Okay. ¿Por qué? ¿Por qué había? ¿Por qué? Pero tiene que ver con esto. Los pecados. Porque el dolor le acerca. Muy cerca, pero hay algo muy importante que lo acabamos de leer en las anteriores. Tal vez como doblegar el alma o el espíritu. ¿El alma? No, doblegar el cuerpo. ¿El espíritu? No. Doblegar el cuerpo, someter el cuerpo. ¿Qué es lo que te está matando? Exactamente. Y entonces, ¿cómo logro que estos pensamientos? Entonces, me autoflagelo. ¿Para qué? Para someterme. Porque yo me estoy sometiendo a sí mismo. Nos pasa, lógicamente, que ahora no lo hacemos de la misma manera, pues no, ese pensamiento, ¿no? Ese pensamiento tiene que salir de mi cabeza. Y es cierto. ¿Y contra qué lo estamos comparando? ¿Contra qué lo comparamos? Contra la situación que nos da el ambiente donde nos estamos desenvolviendo. Entonces, desde ahí nosotros traemos esas ideas. Por eso dice, el hombre es libre por naturaleza y su fin último debe ser la felicidad que viene por la ayuda divina y por los sentidos. ¿Y qué es lo que tiene que hacer? Debo de manejarme, debo de controlarme. Pero muy diferente de lo que habíamos estado viendo. Aquí tengo una idea principal, que es un ser superior al cual yo debo de llegar. ¿Cómo? Encontrando en mí mi equilibrio. ¿Pero desde qué perspectiva? Racional, teleológica. Totalmente diferente. El Tratado de la Ley, que es el libro principal, en donde el principio de toda ley y de todo orden es la ley eterna, que se encuentra en Dios como supremo monarca del universo. ¿Y quién es el que marca cómo debo desenvolverme? Esa ley universal. Y por último, la ley natural, que está en los corazones de los hombres, que lo mencionaste en algún momento, esta no puede ser borrada, pero puede ser desobedecida en los actos morales contra la naturaleza. A esta ley natural pertenecen los preceptos comunes que son conocidos por todos y los preceptos secundarios que se aproximan a los primeros. ¿Y por qué se refiere a la parte del corazón? Y no a la mente. El corazón. Vuelvo otra vez a lo que les dije. Instinto, emoción y razón. Y el corazón representaba nuestra parte emocional. Entonces, a la que se está refiriendo es a que la ley natural, lo que está en nuestros corazones, o lo que está en nuestras emociones, nosotros tenemos que. ¿Por qué? Porque al nosotros tranquilizarlos, acallarlos, autoflagelarlos, al controlarlos podemos alcanzar esa comunión con el Ser Supremo. ¿Estamos? Lo dejamos hasta ahí entonces el día de hoy. Y entramos a las siguientes escuelas dentro de 8 días. Muchas gracias por estar por acá. Van a encontrar su material en la página y su prueba corta sobre el mito de la caverna. Esta presentación yo ya la envié al sistema, me imagino que ahí va a estar, y también envío un material en PDF donde tomé este material para ustedes. Oyeron, todo el material está en internet, así que nada es propiedad mía, sino que de la red. Muchísimas gracias y que tengan buena noche.